Yo voy a leer la ponencia para facilitar el trabajo a los traductores, pero les advierto que como hay menos tiempo del previsto inicialmente, no me voy a tener 100% a ella. Voy a comenzar haciendo una brevísima presentación porque se nos ha invitado como lo que somos, el equipo NIZCOR, una organización internacional de derechos humanos, entre cuyos objetivos principales se encuentra la aplicación del derecho internacional, de derechos humanos y del derecho penal internacional por las jurisdicciones internas de los Estados. La organización fue fundada en 1994, cuando las primeras cuentas de correo electrónico y el uso de Internet empezaron a ser abordables para los bolsillos normales, con una intención de uso científico de Internet y como herramienta de conocimiento, no como Facebook, blogs y ese tipo de cuestiones quiero dejar claro ese uso documental que está además ligado al origen de Internet, ¿no? De hecho, formamos parte de la historia de Internet porque estamos entre las primeras 1.500 webs que existieron en el mundo y fuimos la primera en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que lo que nosotros llamamos nuestro centro de documentación online, la página principal en inglés es lo que ven ahora en la pantalla, el uso documental de este centro se enmarca en la estrategia comunicacional que sirve de apoyo a nuestro trabajo en el ámbito de la lucha contra la impunidad por crímenes graves y, en sentido amplio, el ámbito de aplicación práctica del derecho internacional. Hacemos muchas más cosas, pero me voy a atener a lo que puede ser más relevante para la conferencia. Uno de los casos más importantes en términos jurisprudenciales que hemos llevado es el llamado caso Silingo, en el marco de los procedimientos ante la Audiencia Nacional Española por los españoles desaparecidos en Argentina. En España no se puede juzgar en ausencia y en este caso conseguimos llegar a la fase de juicio oral y ulterior sentencia. Adolfo Silingo era un oficial de la Armada Argentina que intervino en los tristemente célebres vuelos de la muerte, desde los que se arrojaban presos políticos vivos al mar tras administrarles pentotal. Por imposible que parezca, es en España donde se le enjuició y donde los tribunales españoles aplicaron el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Lo significativo de este acontecimiento judicial es que los jueces se declararon competentes, que la justicia se declaró competente para aplicar un tipo que hasta entonces solo se aplicaba por decisión del Consejo de Seguridad. Y esto tuvo una enorme repercusión, sobre todo la declaración de nulidad de las leyes de impunidad en Argentina, de forma que se consiguió la reapertura de causas por crímenes cometidos por la última dictadura allí, y en este momento hay unas 17 o 20 sentencias aplicando el tipo penal de crímenes contra la humanidad. En este trabajo que hemos iniciado hace ya más de 15 años, lo que modelizamos es lo que se llama la cuestión de la impunidad. Analizamos esta cuestión y también hemos jugado un papel importante en la conceptualización. A la hora de hacer este análisis, partimos por poner un límite de la Segunda Guerra Mundial. Ello se debe a que, de alguna manera, fue entonces cuando las potencias aliadas llevaron a cabo un trabajo de racionalización y conceptualización del derecho internacional para aplicarlo a conductas tan graves como las que estaban en discusión, trabajo que empezó con la Declaración de Moscú del año 43 y después con el Acuerdo de Londres del 45, que es con el que se aprueba el Estatuto de Nuremberg, después con los juicios de Nuremberg y las sentencias, ¿no? Poco después de la creación de la Organización de Naciones Unidas se da instrucciones para que en el seno de la misma se prepare lo que se llama un Código Penal Internacional. Este trabajo se hizo, pero en la práctica nunca se usó, debido a que con la denominada Guerra Fría se bloqueó todo el avance en derecho internacional. Esta no es la única explicación. Pero ahí queda, y lo que nosotros creemos es que la falta de aplicación del derecho penal internacional con origen en estos principios que surgen de Nuremberg y sus sentencias es lo que ha hecho posible estos modelos de impunidad. Y se han basado también en que el derecho internacional no era conocido, y esto era así al menos hasta hace 15 o 20 años. En el caso concreto de España, por ejemplo, ninguna facultad de Derecho enseña el derecho penal internacional en cuanto tal. Y peor aún, la mayoría de los profesores que había en
en materia de derecho internacional, no sé si sigue, imagino que puede que haya cambiado, pero al menos hasta hace poco, venían de la carrera militar. A ello se suma también lo que nosotros llamamos una diplomacia de la impunidad. Por ejemplo, las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español del año 1951, cuando España se prepara para su ingreso en Naciones Unidas después de que inicialmente se le negara, son las mismas que utiliza la diplomacia española hoy en día para explicar lo que pasó en España desde la Guerra Civil hasta ahora. Se sigue usando un informe de Serrano Suñer, quien entre otros puestos fue ministro de Asuntos Exteriores de Franco, y él elabora un informe en el que argumenta cómo utilizar el derecho internacional para explicar el golpe de Estado y la guerra civil, y todavía se sigue aplicando. La no aplicación del derecho penal internacional en Europa durante el periodo de la posguerra y la Guerra Fría se puede analizar también a partir de un caso que presentamos en España, el que ven en la parte central de ahí de la parrilla, que es el caso SS Totenkopf. Es un caso que iniciamos con relación a las víctimas españolas de los campos de concentración nacionalsocialistas, principalmente Mauthausen, que es el campo donde hubo más españoles en Austria, en lo que es... ¿Y por qué? Porque las víctimas españolas del Tercer Reich nunca han tenido reconocimiento jurídico por parte del Estado español. Es un caso muy complicado, pero la Audiencia Nacional tuvo que declararse competente e incluso emitir órdenes de caza y captura. Yo sé que, o sea, somos conscientes de que son temas arduos, pero la discusión es imprescindible si queremos entender las bases del modelo de impunidad, de un modelo de impunidad como el español para hacerle frente y por extensión a otros modelos de impunidad que se han dado en América Latina con la intervención española. En Europa ocurrió más o menos lo mismo. En Alemania se aplica el tipo penal de asesinato para los SS, para los pocos que se han juzgado, y desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y salvo los juicios que se hicieron en aplicación de lo que es la Ley 10 del Consejo Aliado de Control, que es una ley que se desgaja del Estatuto de Nuremberg y que en base a la cual ha habido miles de sentencias, sobre todo en lo que antes era la Unión Soviética, pues estos principios no se han aplicado. Si hablamos de un modelo de impunidad, lo hacemos desde el discurso de las libertades civiles y es desde esta óptica como creemos que hay que enfrentarlo. De hecho, una de las bases de la Segunda República Española fueron precisamente las libertades civiles. Las asociaciones de derechos humanos se crearon durante la Segunda República y es necesario recalcar esto porque a veces en la concepción del discurso político se olvida el discurso de las libertades civiles. Voy a ver si puedo hacerlo más despacio. Los modelos de impunidad se esconden en lo que podemos llamar un estado de excepción permanente, que permite hablar de cuestiones como, por ejemplo, el concepto de guerra preventiva, usado por el expresidente George Bush y su vicepresidente. Es un concepto de los años 30 que impuso Hitler y que tras el 11 de septiembre impuso Bush públicamente y defendieron varios países europeos. Cuando hablo de estado de excepción, lo hago en los términos en que lo definió y desarrolló Carl Schmitt, un teórico del Estado de Derecho y de la teoría del Estado que hizo posible la legalización de Hitler y que es muy seguido y utilizado en España. Carl Schmitt es un teórico que al término del periodo de recuperación al que le obligaron los aliados, se trasladó a España y fue profesor en la Escuela Militar de Zaragoza y elaboró un libro que se llama La teoría del partisano. Se trata de un manual que en aquel momento redactó para hacer frente al comunismo en China. Ya en nuestros días esta teoría puede ser aplicada a la guerra de Irak y a todos los programas de exterminio. Es un librito muy poco conocido y su edición original fue española. No obstante, es un manual de referencia en todas las doctrinas antisubversivas y antirrevolucionarias que aplicó Estados Unidos y que incluso forma parte de los currículum académicos de las academias militares de muchos países europeos. Es en este análisis de los modelos de impunidad así concebidos y sus perniciosas consecuencias para las sociedades, es este análisis el que ha marcado el trabajo nuestro y que nos ha llevado a actuar en tribunales.
Voy a hablar del caso español, porque es el que mejor conozco y porque España pudo elaborar un modelo de impunidad que pudo exportar a terceros países. En lo que se refiere a la cuestión de España, la diplomacia española, desde el final de la Guerra Civil y hasta el año 51, mantiene una cierta lucha con lo que era el gobierno republicano en el exilio y en torno a la representación en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. España crea un corpus teórico de interpretación del golpe de Estado que se refuerza con la alianza de Estados Unidos durante el gobierno Eisenhower, pero se crea un vacío conceptual. ¿A qué llamo un vacío conceptual? La universidad, la sociedad, los grupos políticos sufren de este vacío conceptual que se lleva al extremo con la ley de amnistía del año 77 y que continúa hasta hoy. El problema es que no solo hay un desconocimiento total, sino una conceptualización que es totalmente franquista. Franquista en la concepción ideológica y franquista en la concepción de las categorías jurídicas. Y es este aspecto jurídico al que nos dedicamos, pues creemos que el avance en este plano es primordial para resolver la cuestión española, que sigue pendiente desde que Naciones Unidas, en el año 46, así lo formulara en sus debates y resoluciones. Es una pugna conceptual, pues el plano jurídico a este nivel nos lleva a la cuestión de la interpretación de los derechos democráticos surgidos de la Revolución Francesa, interpretación que en España no se aplicó nunca o se aplicó en un periodo tan corto de la historia que no es representativo. No obstante, es un debate que se tiene que dar, es lo que se formula como el concepto de legitimidad, ligado al origen del poder, versus o, además, el concepto de legalidad. Este análisis permite concluir que el régimen español tiene un problema no solucionado ni solucionable, pero que se ha mantenido fuera del debate público abierto. Sin embargo, desde las instituciones españolas se es consciente de esto, se es consciente de la ilegitimidad profunda del régimen que surgió de la transición, ilegitimidad que surge por la continuidad del régimen de Franco y que es imposible ocultar. Si uno lee desde el punto de vista jurídico y de teoría del Estado el discurso de investidura como monarca del actual jefe del Estado ante las Cortes franquistas, no queda lugar a dudas. El actual jefe de Estado jura sobre los principios fundamentales del movimiento, que vienen a ser la Constitución franquista. Y eso es así, y ese es el juramento jurídicamente válido del actual jefe del Estado español. A la luz de sus características jurídicas, la transición desde esta óptica, más que una transición democrática, es una transición que sirvió para proteger a los franquistas. La Constitución actual recoge incluso un artículo de la Constitución de Weimar que permite el estado de excepción. Y esta es la situación de la que se parte para abordar la cuestión de los crímenes franquistas. Este mismo debate sobre ilegitimidad versus ilegalidad que se suele dar en las facultades de Derecho cuando se estudia filosofía del derecho fue llevado a la llamada Ley de la Memoria, con la que en 2007 se pretendió en España abordar la cuestión de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, pero sin reconocerlas jurídicamente. En el artículo 3 de esta ley se declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas, pero no su ilegalidad. Es decir, si solo se declara la ilegitimidad, se está manteniendo que sí son legales, pero ilegítimos. Y este es el debate que se dio en el Congreso y en las reuniones que había a nivel asociativo entre quienes estuvieron implicados en la ley cuando era proyecto de ley. Y se ha dado también en el seno de los tribunales al analizar la nulidad o no de, por ejemplo, las decisiones de los consejos de guerra franquistas disponiendo las condenas de opositores políticos. Esta discusión cobra una enorme dimensión
al escuchar los discursos parlamentarios que se dieron durante el debate de la Ley de la Memoria y que están disponibles online en Radio Nizhor, que bueno, es un proyecto en audio que tenemos. Ahí están disponibles todos los debates. Reflejan el debate parlamentario en torno a la legitimidad. Por ejemplo, en un discurso cuando menos perverso, el entonces diputado Joan Herrera, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, no solo defiende la tesis de lo ilegítimo pero legal, sino que a la hora de hablar de los campos de concentración no usa los campos de exterminio nacionalsocialistas, sino que toma los de Camboya, que no tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pues el papel de la España franquista en ese periodo histórico constituye el otro drama de la legitimidad del régimen español. El único orador que se desmarcó de estas tesis fue Joan Tardà, de la Esquerra Republicana de Cataluña, en un discurso que es una respuesta a todo esto que estoy diciendo y que es la única respuesta que se dio en todo el Parlamento español. De forma que lo que nosotros decimos es que las leyes de Franco fueron ilegítimas e ilegales. Creemos que hay que ser precisos en el análisis del modelo jurídico porque las debilidades del modelo jurídico son las que permiten un discurso político frente a ello. Sin ese análisis se produce el discurso político, pero que no es capaz de enfrentar el modelo. La prueba está en todos los años de silencio en España y en el triste hecho de que en cualquier charla que damos sobre esta cuestión, en cualquier lugar del Estado español, lo que acabo de exponer es nuevo para la audiencia y para las generaciones nuevas todavía es más desconocido. Ante esta situación, y a solicitud de dos organizaciones de víctimas del franquismo, en el año 2004 hicimos un informe que se llama La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, que dio inicio a la campaña contra la impunidad en España. Es un documento sintético, pero doctrinal. En el marco de esta campaña también se han producido muchas declaraciones y comunicados que hemos ido sacando con AGE y otras organizaciones a medida que había que cubrir determinados aspectos concretos, niños de la guerra, exhumaciones, el tema de la nulidad de las sentencias de los consejos de guerra, etcétera, que están disponibles en inglés, francés y español, en esta página que tienen ustedes aquí. Sí, se ve bien. Bajo el rubro informes y documentos. La mayoría de estas declaraciones y comunicados, fueron firmados por la inmensa mayoría de del movimiento que se llama memorialista, no me gusta mucho el término, el movimiento memorialista en España, con la excepción, yo diría, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es la asociación que promueve los desenterramientos en España. ¿En qué se basan los argumentos que nosotros empleamos? La primera cuestión es la de la ilegitimidad del régimen franquista, a lo que ya me he referido. Y en segundo lugar están las declaraciones de Naciones Unidas de 1946, que hacen a lo que entonces se llamó la cuestión española y cuya publicación por nuestra parte causó un escándalo. Estas declaraciones marcan el último acto jurídico de la República en política exterior, del Gobierno de la República en política exterior, y constituyen la declaración de ilegalidad del régimen franquista y el reconocimiento de que dicho régimen es parte de las potencias del eje. Están entre las primeras resoluciones tomadas por Naciones Unidas. Esta es una discusión que en España no se da o se da desde otro punto de vista. Por ejemplo, el diputado socialista Ramón Jáuregui, a quien el Gobierno de Zapatero nombró como interlocutor para hablar con nosotros, con las asociaciones sobre estos temas, en sede parlamentaria nos dijo que el régimen franquista fue una dictadura que no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial.
Es importante señalar que el origen de las Naciones Unidas está ligado a la aceptación de los principios contenidos en la sentencia y el Estatuto de Nuremberg, y que la condena y persecución del nacionalsocialismo, del imperialismo japonés, del fascismo de Mussolini y del franquismo fueron objeto de las primeras resoluciones. Y estas resoluciones se ocultaron también en el momento de elaborar la Constitución española. Por supuesto, se han vuelto a ocultar en una ley como la Ley de la Memoria en el 2007. Solo un inciso, en el 50 hay otra resolución de Naciones Unidas que permite, que lo que hace es retirar las sanciones contra España. El hecho de que Naciones Unidas había recomendado retirar embajadores lo revoca, y el hecho de que España no iba a poder formar parte de la ONU, pero no revoca la parte de calificación jurídica del régimen franquista como un régimen ilegítimo e ilegal alineado con las potencias del eje. Esta discusión se ha venido evitando en círculos académicos y jurídicos en general. Es un debate molesto en las cátedras de filosofía del derecho. Y en lo que se refiere a la negación de la aplicación del derecho internacional en este contexto, también se ha mantenido un clamoroso silencio en las facultades de Derecho españolas. Hasta la sentencia Silingo del año 2005, estos principios no son desempolvados en España, y, por ejemplo, siendo el primer juicio de este estilo en un país hispano, durante los 2 meses que duró el juicio oral no hubo ni un solo profesor, ni un solo alumno de las facultades entre el público en las audiencias públicas, lo que demuestra incluso el estado de la cuestión en lo que serían los centros de conocimiento, ¿no? que son las facultades. El informe, ya termino, este informe que menciono sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas contiene un plan de acción en varios puntos que sigue estando completamente de vigor, porque de esto que planteábamos, de los 16 puntos que planteábamos en el 2004, prácticamente no se ha conseguido ninguno. Este plan de acción viene a ser un resumen conceptual que sistematiza todo el elenco de cuestiones pendientes, y al hacerlo se pueden ver los distintos soportes del modelo de impunidad. Para hacerlo gráficamente es como si ustedes ven la rueda de una bicicleta. En el centro tienen la impunidad en sí, y cada radio sería un soporte que permite seguir manteniendo ese estado de cosas. Un soporte tiene que ver con la no declaración de nulidad de las sentencias pronunciadas, por ejemplo, por consejos de guerra y todas las ejecuciones en el marco de consejos sumarísimos. También en sí, lo que son los actos jurídicos del franquismo, al tener su origen en el régimen franquista, en un golpe de Estado, son ilegales. Entonces, son ilegales las expropiaciones y todos los actos de represión, de control político, social. No se ha declarado nulo nada. Ni siquiera la legislación, las normas que quitaron la nacionalidad española a los españoles que lucharon con los ejércitos aliados contra los nacionalsocialistas, esas normas que les desposeían de la nacionalidad siguen en vigor en España. El tema de las exhumaciones. Desde la muerte del general Franco se han venido haciendo desenterramientos en España al margen de todo procedimiento judicial, y que son ilegales tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista del derecho internacional. Es un tema muy difícil de abordar en estos momentos porque se impusieron socialmente los desenterramientos, y es el límite de las asociaciones de la memoria que ha hecho mucho daño. Si hay una fosa común y la desenterramos, producimos efectos que son irreversibles, que no tienen reparación. El primero es que se hace de una manera completamente por fuera de la ley, y eso es un delito. El segundo es que se están eliminando pruebas de crímenes
que en casos que al menos desde el año 40, que al menos desde la existencia de los principios de Nuremberg son crímenes contra la humanidad en muchos casos, cuando es contra y que podrían no haber prescrito. Y además se eliminó para siempre la identidad jurídicamente válida de los desenterrados, porque no se les ha identificado en el marco de un proceso judicial válido. Otro ejemplo, cuando se iniciaron los procedimientos que afectaban a guerrilleros, a la resistencia antifranquista, nosotros precisamente aceptamos llevar uno de esos casos con AGE que afectaba a guerrilla antifranquista, bueno, a guerrilleros del año 47, muertos en el 47, asesinados en el 47, y lo hicimos para tener un caso testigo del comportamiento del sistema de justicia español en estos casos. Cuando se iniciaron estos procedimientos, ¿cuál fue la respuesta? Una ola de desenterramientos ilegales de guerrilleros. Esa fue la respuesta, para no dejar ninguna prueba. El ministro de Justicia, el socialista Belloc, se promulgan 2 órdenes para dejar la facultad a los oficiales de los registros civiles de tachar ellos, por su propia cuenta de oficio, por su propia cuenta, la causa de la muerte cuando un familiar va a pedir un certificado de defunción de muerte de un ser querido. Entonces, si normalmente figura muerto por agujero de bala en el cráneo o ejecutado, eso aparece tachado, de modo que los familiares no van a poder tener, si no hay acceso a los archivos y además el registro civil les niega la causa de la muerte, no tienen pruebas documentales de lo sucedido, lo cual contribuye también a la consolidación del modelo de impunidad que está pergeñado y estudiado en los diferentes aspectos que se necesita controlar: archivos, funcionamiento del aparato judicial, instrucciones a los fiscales, actividad parlamentaria que no llega a la nulidad de los actos jurídicos discriminatorios e ilegales del franquismo, etcétera. Con lo que en España es complicado hablar de revisión, porque el problema es que solamente se ha escrito la historia desde el lado que no es el lado ni de las víctimas y mucho menos de las víctimas republicanas. Entonces, se está en un estadio incluso anterior al estadio del revisionismo en sí.